He tenido nada de amor en 6 meses, le dijo la sexy apache gigante al ranchero virgen, y esa noche lo cambió todo. La primera vez que Ethan Rivers la vio, creyó que era una aparición. No una de esas que asustan al hombre, sino una que lo obliga a mirar 2 veces y preguntarse si el mundo siempre había sido tan pequeño antes de ese instante. La noche estaba cayendo sobre las colinas rojizas del territorio apache cuando su caballo perdió el paso y casi lo lanzó al barranco. Él maldijo en voz baja, asustado y cansado, y fue entonces cuando la figura emergió entre los árboles, alta, poderosa, silenciosa como la sombra de un felino. Ella, la mujer apache, la más imponente que había visto en su corta vida de 20 años, su cabello larguísimo caía como una cascada negra sobre sus hombros, su mirada era de un ámbar profundo y feroz, y su cuerpo era el de alguien que conocía la tierra mejor que cualquier hombre armado, alguien que podía sobrevivir con las manos desnudas y aún así moverse con una gracia casi hipnótica. El trago saliva sin poder evitarlo. Ella caminó hacia el despacio, sin miedo, sin prisa, evaluándolo como si pudiera ver cada pensamiento que él intentaba esconder. Ethan bajó del caballo, torpe, sintiendo las rodillas flojas. No quis cruzar su territorio, dijo en su endeble apache, aprendido de un viejo amigo. Era sincero, solo busco descanso. Ella lo miró en silencio durante varios segundos que a él le parecieron eternos. Luego habló con una voz grave, hermosa, sorprendentemente suave. «No estás armado para mis tierras». Él quiso responder que sí lo estaba, pero luego miró su rifle inútil, su caballo cansado, su propio cuerpo tembloroso por el frío y la vergüenza. No estaba armado para nada. Ella inclinó la cabeza. «Ven». No lo dijo como una orden ni como un favor. Lo dijo como quien ya decidió que él viviría esa noche, porque ella lo permitiría. Ethan la siguió. Llegaron a un claro donde ardía un pequeño fuego protegido por piedras. Ella se sentó sin ceremonias, y él se quedó de pie, demasiado tonto para saber si debía imitarla o esperar permiso. Ella rodó los ojos, apenas un poco. «Siéntate, ranchero». Él obedeció. Durante varios minutos, ninguno habló. El fuego crujía y llenaba el aire de chispas doradas que parecían flotar hacia la luna. Ethan la observaba con disimulo, aunque sin mucho éxito. Había algo magnético en ella, algo que lo hacía sentir pequeño pero fascinado. Entonces, ella habló de nuevo. «No he tenido amor en 6 lunas», dijo sin rodeos, sin vergüenza, sin suavidad. «Y tú me miras como si nunca hubieras tenido nada». Ethan se atragantó con su propia respiración. Ella lo miró con una leve, muy leve sonrisa en las comisuras de los labios. «Digo la verdad», agregó ella. «Es fácil verla en tus ojos». Él sintió que la sangre le subía al rostro, traicionándolo. «Yo, no», balbuceó. «Eres joven», dijo ella, «y nuevo en muchas cosas». Él bajó la mirada, no sabía cómo podía sentirse tan vulnerable junto a una desconocida. O quizá no era una desconocida. Quizá uno no necesitaba conocer el nombre de alguien para sentir que su presencia le movía todas las defensas. Ella lo observó con una paciencia que tenía un filo agudo. «¿Cómo te llamas?» «Ethan Kahari», respondió ella. El nombre cayó entre ellos como una chispa. Esa noche, mientras el viento helado atravesaba los árboles, Ethan y Kahari compartieron una fogata, un silencio y una extraña cercanía que parecía más íntima que muchas palabras. Ella le habló de su pueblo, de su rol como guerrera, de las pérdidas que había vivido en los últimos meses. Él la escuchaba como quien bebe agua luego de días de sed. «Mi compañero murió hace 6 lunas», dijo ella sin dramatismo, sin temblor en la voz. Desde entonces el silencio se volvió demasiado grande. Ethan apretó las manos sobre sus rodillas. No sabía qué decir. Se quedaron despiertos hasta tarde, hablando de lo que habían callado durante años. Ella le relató historias de batallas, de creencias, de cicatrices que aún dolían. Él le confesó sus inseguridades, sus miedos, sus dudas, la sensación de ser pequeño en un mundo que siempre le pedía más de lo que él podía dar. La fogata se extinguía lentamente, pero la conexión entre ellos se hacía más cálida. En un momento, Ethan sintió que podía hablarle de todo. Ella lo escuchaba sin juzgarlo, sin reírse de su torpeza, sin cuestionar sus silencios, y en otro momento, ella lo dejó verla vulnerable. Le contó cómo cada amanecer sin su compañero era una herida que no terminaba de cerrar,
como el mundo parecía exigirle fortaleza incluso cuando lo único que quería era respirar sin que doliera. A veces hablaban, a veces calaban, a veces solo se miraban como si la otra persona fuera el primer rayo de sol después de un invierno interminable. Hasta que Kahari rompió el silencio. Ethan, sí, tu corazón late rápido. Él sintió que se hundía en sí mismo. Es por el frío, mintió. Ella sonrió de una forma que casi le robó el alma. No hace tanto frío, se acercó aún más. Él podía oler su piel, su cabello, el humo del fuego que aún quedaba atrapado en su ropa. Podía sentir la fuerza de sus brazos, el peso de su presencia, la seguridad que irradiaba. No te asustes, murmuró ella. No estoy asustado, susurró él, aunque su voz tembló. Si lo estás, respondió, con una ternura inesperada, pero también deseas aprender a no estarlo. Él tragó saliva. Era verdad. Todo era verdad. Ella parecía decirle cosas que él no sabía que alguien podía ver. Kahari apoyó su frente contra la de él. Un gesto pequeño, pero para Ethan fue como si el mundo entero hubiera exhalado. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Preguntó él. «Porque estás limpio aquí», respondió ella, tocándole el pecho con 2 dedos. «Porque no vienes con malicia. Porque me miras como si vieras algo en mí que hace tiempo olvidé que tenía». Él sintió un nudo en la garganta. «Y tú», susurró ella, «tú necesitas que alguien te vea antes de que te rompas». Esa noche no hubo impulsos salvajes ni actos que rompieran límite. Hubo algo más profundo. Kahari lo abrazó. Ethan, al principio rígido, terminó apoyando la cabeza entre su cuello y su hombro. Ella lo envolvió con una fuerza tranquila, protectora. No era pasión desbocada, no era deseo puro, era un tipo de intimidad que él nunca había conocido, un tipo de contacto humano que sanaba. El joven ranchero virgen tembló, no de miedo, sino de alivio. Y ella, la guerrera gigante que no había tenido amor en 6 lunas, cerró los ojos como si por fin pudiera descansar. No se durmieron abrazados, simplemente respiraron juntos en silencio, como si compartieran el mismo corazón. Al amanecer, Kahari se levantó primero. Ethan la observó, medio dormido, mientras ella recogía sus cosas con movimientos precisos. La luz dorada del sol hacía que pareciera casi irreal. Ella lo miró por encima del hombro. «Debo irme». A él se le apretó el pecho. «Volveré a verte». Ella lo estudió un momento, como sopesando la respuesta. «El destino es un animal caprichoso», dijo. «Pero anoche cambió algo». Ethan se incorporó. «¿En mí?» Ella negó lentamente. En los dos se acercó. Apoyó su mano sobre el pecho de Ethan, justo donde había sentido sus latidos la noche anterior. «No olvides esto», dijo. «No estás roto. Solo estabas dormido». Él tragó saliva. «Kahari». Pero ella lo caló poniendo un dedo sobre sus labios. «A veces, una sola noche basta para despertar a un hombre. Y tú despertaste». Se inclinó. Rozó su frente con la de él por última vez. Un gesto que decía más que cualquier palabra. «Camina fuerte, Ethan». Luego se alejó. Él la vio marcharse entre los árboles, alta, imponente, guerrera. Y sintió algo dentro de sí que nunca había sentido. Una llama, pequeña pero poderosa. Una certeza, una nueva fuerza. Kahari desapareció en el horizonte. Y aunque Ethan no volvió a verla en meses, nunca olvidó la noche en que una mujer apache gigante le mostró que no era débil, que no era invisible, que no estaba condenado a la soledad, la noche en que cambió, la noche en que despertó. Y cuando el destino volvió a cruzarlos, porque lo hizo, Ethan ya no era el mismo hombre, pero esa es otra historia.